para preguntarle un poco sobre si está sólido o no el sistema financiero, en qué situación está, y poder conversar también un poquito de la situación de los trabajadores ante las medidas que anuncia Macri y todo. Tenemos en comunicación a un compañero, a un amigo de la casa, alguien que respetamos y queremos mucho, porque lo hemos visto en estos 4 años en todas las luchas, lo hemos visto siempre en la calle, y porque ostenta además el orgullo de haber sido, de ser el responsable de comunicación, el jefe de prensa del sindicato que primero enfrentó al presidente Mauricio Macri, el primero en salir a la calle cuando asumió Mauricio Macri, el que la vio primero, vamos a decirlo así, y por lo tanto uno de los que mejor pudo defender sus posiciones. Hablo del responsable de prensa de la bancaria, el compañero Eduardo de Rospe. Muy buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto hablar con ustedes. El gusto es nuestro, Eduardo, siempre que hablamos luchadores nos ponemos contentos. Eduardo, nada, hoy empezábamos con esto, ¿no? Tuvimos unos días después de las elecciones de una enorme volatilidad cambiaria, el banco, una devaluación oficial, porque fue el Banco Nación quien abrió con el dólar en los 60 mangos el lunes, digamos, no fueron los mercados los que hicieron subir la cotización del viernes, sino el propio Banco Nación, y hoy, bueno, pareciera ser que le pusieron, por lo menos por unas horas, 1 hora y media, un clavito. ¿Cómo la ven ustedes? Me imagino que deben tener un mapa más acabado de cómo está el sistema financiero. Lo primero que quiero decir es que el sistema financiero todavía está en condiciones de responder, pero la pregunta es ¿hasta cuándo? Lo segundo que tengo que decir es que nosotros tenemos que comprender que lo que está sucediendo en estos momentos a partir del lunes no tiene nada que ver con las elecciones, sino tiene que ver con la continuidad de la corrida que comenzó en abril de 2018. O sea, no debemos ver estos episodios como episodios distintos o desconectados de lo que pasó en el año 2018. En el año 2018 lo que sucedió es que el gobierno se quedó sin financiamiento de los grandes fondos y bancos transnacionales y tuvo que acudir al Fondo Monetario Internacional en una situación de virtual default. Esto es lo primero que tenemos que comprender. O sea, pues, más allá de la pretensión del gobierno de que esto está vinculado, porque no es así, a un episodio de carácter político, sobre el que después vamos a hablar, este es un problema de carácter sistémico, estructural, que apareció también cuando se levantaron todas las restricciones a los movimientos de capitales de la Argentina, a partir del mes de enero de 2017, y nosotros lo señalamos con mucha fuerza. Al quedarse sin financiamiento en los mercados transnacionales, mundiales, el gobierno tuvo que acudir al Fondo Monetario Internacional, y en esta situación estamos. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que este esquema económico y social que aplica el gobierno no es autosustentable, o sea, no se puede sostener por sí sobre bases reales, está desconectado de la economía real, y al basarse solamente en una financiarización de la economía para sostener el esquema, lo que sucede es que no tiene bases reales. No se sustenta la economía real, al contrario la destruye la fuente de trabajo, destruye el empleo, destruye el mercado interno. Es aquello de que el dinero no crea dinero, ¿no? Claro, esa barbaridad, ese delirio, que está llevando no solamente a la Argentina, sino al mundo a una situación muy crítica. Pero bueno, sin entrar en ese análisis más profundo, lo que tenemos es un esquema económico inviable por sí mismo. No sé si me explico. Sí, correcto. No funciona. No funciona, no tiene nafta. Hay que meterle permanentemente nafta, no la recupera de la economía productiva. Todos sabemos de las limitaciones en esa parte de la economía argentina para generar divisas, y entonces así se sostiene con esta barbaridad, este delirio de imponer inclusive a los bancos colocaciones como las de LIC, donde se aplican inclusive los encajes, que son la porción de los depósitos que los bancos deben
tener siempre a disposición del público ante una eventual demanda de ese público. Estamos en una situación muy delicada y vuelvo a insistir, el problema es que el esquema es inviable, no tiene capacidad para sostenerse por sí mismo ni nunca la va a tener. Esta es la cuestión. Entonces suceden este tipo de crisis que en este caso, como de alguna manera el gobierno decidió que esto sucediera, porque bueno, tenía poder de fuego para contenerlo el día lunes y no lo hizo. Ahora bien, ahí entra una discusión técnica si lo que hizo el gobierno está bien o mal, pero sobre esto se ha hablado mucho. Yo creo que no está bien, que debería haber actuado con otra seriedad, que no debería haber hecho terrorismo financiero como hizo, echándole la culpa a las elecciones. Bueno, y ahí estamos en las elecciones. ¿Qué es lo que sucedió el día domingo, el 11 de agosto, el histórico 11 de agosto? Bueno, ahí lo que sucedió que el pueblo argentino mayoritariamente dijo dos cosas. Por un lado, que está viendo que es inviable el esquema económico; por otro lado, que no solamente en términos económicos es inviable, sino que es socialmente inviable. Entonces, en ese marco debemos interpretar qué sentido tienen las medidas, los paliativos insuficientes y hasta ridículos, con exclusiones, que ha adoptado el gobierno en estos días. Bueno, ahí yo lo que tengo que decirte, que eso es como una aspirina para un cáncer. No sé si me explico. Sí. Es cierto que hay que reactivar la economía real, el mercado interno, y garantizar que en lo posible los argentinos tengan consumo suficiente, pero eso no es la solución del problema. La única solución al problema, dada la inviabilidad económica y social del esquema, es cambiar el esquema, y esto es a lo que se niega el gobierno de Macri. De alguna manera, nosotros podríamos decir que ante esta evidencia, ante esta realidad, de alguna manera se está negando a gobernar, y de alguna manera también la oposición le ha pedido al presidente Macri que gobierne, porque el objetivo de todos nosotros es que él cumpla su mandato, conseguir las condiciones para cumplir con su mandato. Y eso pasa por el cambio del esquema económico. No hay vuelta, esto es inviable. Es más, los movimientos de capital que están sucediendo en estas horas, independientemente de su origen, lo que están señalando es esto: no hay sustento en la economía real. La de Argentina con este esquema económico no produce las divisas necesarias para sostener este tipo de política económica, que tiene beneficiarios muy concretos, sobre todo en el sector financiero, en el sector servicios. Además, aparte es inviable socialmente. Entonces vos, cuando tenés una situación de esta, tenés que cambiar tu política. No podés buscar paliativos a la situación de la gente para que aguante mientras vos seguís destrozando la economía real. Entonces, bueno, este es un problema político de magnitud, y lo que te tengo que decir que, bueno, que cada día que pasa la situación es más grave. Digamos, el cáncer se expande, y bueno, en esa situación estamos. El presidente Macri debería reflexionar, pero vemos que no lo hace en la medida necesaria, porque si no, ya hubiera convocado a consulta con garantías adecuadas en un marco institucional, para ver cómo se garantiza algún tipo de transición, algún tipo de salida de esta crisis. Pero el problema que tiene es que de por sí quiere insistir en este modelo. Bueno, y esto es una barbaridad, es irracional, desconoce el veredicto de la soberanía popular del domingo, pero sobre todo desconoce la realidad. Se está llevando por delante la realidad. Bueno, esto es lo que te puedo decir. Entonces, en ese marco, la preocupación de los trabajadores bancarios es que cambie la política, obviamente, del Banco Central, que se activen los mecanismos institucionales necesarios para revisar esta situación. Eduardo, le recordamos a la audiencia, estamos hablando con Eduardo Berrospe, dirigente de la bancaria. Eduardo, se me vienen a la cabeza dos cosas. Una, cuando arrancaste, dijiste el sistema financiero todavía está sólido. Y ese todavía, si bien nada, está la expresión sólido después, ese todavía deja ahí un picor que preocupa. Bueno, ¿no? Ahí nuevamente tenemos que ir a ver lo que está pasando en la economía real.
Vos sabés que prácticamente no hay precios en este momento, que se están cortando la cadena de pago. Vos sabés que esto implica que obviamente hay usuarios del sistema financiero que no pueden cumplir sus obligaciones. Esto significa que está subiendo la morosidad tanto de los sectores productivos como de las familias, salvo aquellos que están beneficiados por el esquema. Y bueno, eso va degradando y socavando las bases de estabilidad del sistema. Tenemos que reaccionar con urgencia. Estamos en una verdadera emergencia nacional, ¿no? Sí, sí, claro. Eduardo, y sujetos a los que se denominan golpes de mercado, atento, ¿no? Porque acá hay evidencias serias que en el gobierno hay personajes que están de los dos lados del mostrador, que inclusive se benefician con estos movimientos de capital. Vamos a tener que estar atentos a que no se manden una de esas justo antes de irse, ¿no? Una de estas maniobritas que en las que, bueno, un par de vivos ganan unos millones que pagamos después entre todos. Eduardo, lo que están haciendo es no gobernar y dejar hacer. Y lo que tienen que hacer es gobernar, y gobernar significa cambiar el esquema económico financiero. Sí. Eduardo, una última y te dejamos ya tranquilo por hoy. Sabemos que dentro de los convenios que se han firmado, dentro de las paritarias que se han firmado este año, una de las más interesantes, porque es de las que más logra defender el poder adquisitivo del salario, es la de los bancarios, y que tiene una cláusula de revisión en caso de superarse el porcentaje de inflación esperado por las partes. Y da la sensación, no queremos adelantarnos, pero da la sensación de que esto va a ser inevitable, ¿no? Toda vez que esta disparada del dólar claramente va a ir a los precios y tal. ¿Crees que va a tener buena voluntad la contraparte y el gobierno para sentarse a la mesa, o podemos llegar a tener un nuevo conflicto bancario antes del final del año? Mirá, lo que te quiero señalar es lo siguiente. Ya lo ha dicho el compañero Palazzo en estas horas, que está muy preocupado y ocupado en esta situación, como vos lo ves. Está claro que el acuerdo dice que se debe actualizar el salario en tanto y en cuanto que el alza de precios supere los porcentajes establecidos. Lamentablemente parece que eso va a suceder, y los bancos tendrán que actuar con la responsabilidad necesaria, porque están ganando mucha plata, para no sumar un conflicto a este conflicto de envergadura que tenemos todos los argentinos, y que debe no solamente preocuparnos, sino ocuparnos. Eduardo, muchísimas gracias. Confiamos mucho en ustedes, para lo que queda hasta diciembre, hasta que cambie el gobierno, y después para adelante. Confiamos mucho en ustedes. Estos 4 años, siempre decimos acá, y a riesgo de ser reiterativo, aprovecho cada vez que puedo hablar con alguno de ustedes para decírselo. Desde acá, en estos 4 años hemos visto que hay dirigentes sindicales y que hay organizaciones sindicales que han brillado mucho más que otras, y entre esas, orgullosamente, podemos decir que la bancaria ha sido de las protagonistas y de la vanguardia, si se quiere, en el mejor sentido, de estar a la cabeza del proceso que debió resistir este pueblo. Yo te voy a hacer una reflexión en este sentido. Te quiero decir que esto le ha costado a nuestra organización sindical, que, como decís vos, ha logrado preservar el poder adquisitivo del salario a una costa de perder aportes, sufrir castigos. Te quiero decir también que estamos ofreciendo al movimiento sindical un dirigente de la talla de Palazzo. Formar un dirigente sindical no depende solamente de las capacidades personales brillantes que tiene Palazzo, sino también de toda una experiencia que tiene nuestro sindicato. Una experiencia que comenzó hace 100 años, en momentos muy complicados para la Argentina, escasos días de la Semana Trágica. Y eso es nuestra obligación, más allá de las ventajas comparativas que a veces nos da ser trabajadores de esta actividad, donde los banqueros la ganan con la pala, que no debiera ser tan así, que no está cumpliendo la función que tiene que cumplir en relaciones de economía real. Estamos cumpliendo solamente con nuestra obligación, y es un orgullo, obviamente, participar de este momento de la asociación bancaria. Eduardo, te mandamos un abrazo grandote, y bueno, nos vemos en las calles. Un abrazo grande para todos los compañeros, para Santiago, y para ese esfuerzo editorial que hacen ustedes, que valoramos mucho.